El contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Gerardo Hernández González, director de Espacio 4, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Juan, buenos días, aquí a Marcela, en la mesa, el auditorio, un gusto estar con usted nuevamente. Bien, afortunadamente acá en Saltillo, no todo en Coahuila es deuda pública de los Moreira, tampoco todo es empresas fantasmas del gobierno de Rubén, particularmente nepotismo y corrupción que caracterizó a ese par de administraciones. También hay un tema que ha estado y que se mantiene latente en Coahuila y en Estados Unidos e incluso en La Haya, en los Países Bajos y en Francia, donde tiene su sede la Federación Internacional de Derechos Humanos. Coahuila también es fosas clandestinas, Coahuila también es masacres en Allende, en Piedras Negras, Coahuila es también desapariciones forzadas en prácticamente todas las regiones de la entidad, y Coahuila es también fosas clandestinas. En este contexto hizo una visita a Saltillo el día 7 Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Una visita relevante. Se reunió con colectivos de víctimas de desapariciones forzadas, de 12 entidades, también de Honduras y de El Salvador. Una visita importante para Coahuila y para la región, puesto que tanto México como Centroamérica particularmente afrontan este tipo de dificultades, este tipo de conflictos, este tipo de masacres que han quedado en su mayor parte impunes. Hizo un pronunciamiento Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en 2 ocasiones, en el sentido de que los pueblos deben exigir justicia, que no debe haber impunidad, puesto que esto agravia profundamente a la sociedad. En Coahuila, dijo, las heridas del pasado requieren también de la justicia. Y justamente la visita de Michelle Bachelet, quien afrontó represión durante el régimen militar de Chile, antes de Pinochet, el padre de ella, un militar de alto rango, sufre represión, encarcelamiento, tortura y muere en prisión. Ella misma, Michelle Bachelet, y su madre tuvieron que huir, escapar, exiliarse a otro país de Chile, justamente por la represión, y regresan una vez que se restituye la democracia en Chile para ser electa, insisto, 2 veces presidenta de la República, la primera de ellas por una organización de partidos que se denominó Concertación. Ha sido Michelle Bachelet, en los años de su doble presidencia de la República en Chile, una de las mujeres más influyentes y poderosas del mundo, según las revistas Forbes y Time. Es decir, es un personaje con credenciales a escala internacional, con autoridad moral, autoridad política y un conocimiento directo de lo que es la represión en regímenes militares. En México, a pesar de no haberlos, sufrió nuestro país y Coahuila particularmente la represión de este par de administraciones de Humberto y de Rubén Moreira, que provocan la presentación el 7 de julio de 2017 de una denuncia ante la Corte Penal Internacional, justamente de parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos, por los masacres ocurridas en Coahuila, en un informe que se presenta, insisto, el 7 de julio, denominado México, asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad. Esto fue, insisto, presentado en La Haya por la Federación Internacional de Derechos Humanos, entre cuyos representantes, como parte de la red que constituyó este informe, participó el obispo de Saltillo, Raúl Vera López. La Federación Internacional de Derechos Humanos está muy atenta a lo que ocurre en Coahuila, sobre todo en los casos de estas 2 administraciones, que incluye a 3 gobernadores. Humberto Moreira, de 2005 a principios de 2011, 11 meses de gobierno de Jorge Torres López y el sexenio de Rubén Moreira.
Los crímenes que se denuncian son justamente entre los años 2006 y 2016, es decir, una década en la cual Coahuila estuvo sometida a gobiernos no únicamente altamente corruptos, sino también, de acuerdo con este informe, este documento que presenta la Federación Internacional de Derechos Humanos, también involucrados con el narcotráfico. Justamente cuando se detiene en Puerto Vallarta a Jorge Torres López, la Federación emite un comunicado sobre una demanda a la Fiscalía General de la República para que antes de que se enjuicie a Jorge Torres López en Estados Unidos, sea procesado en México justamente por los delitos, dice textualmente, se ha juzgado en México por los delitos de asesinato, desapariciones y torturas en los que pudo haber participado como alto funcionario público. El comunicado de la Federación Internacional de Derechos Humanos, con sede en París, cita textualmente: permitir que Torres López sea extraditado a Estados Unidos constituye una afrenta a los numerosos familias de centenares de desaparecidos forzosamente que ocurrieron en Coahuila en el año 2011. Ellos esperan que se haga justicia y poder acceder a la verdad sobre estos crímenes que constituyen crímenes de lesa humanidad. Resulta paradójico que Torres sea requerido en otros países y que en su propio país, México, no haya ninguna investigación en curso en su contra. Antes de que se presentara esta comunicación, como se denomina en términos técnicos, según la jerga en la Corte Penal Internacional, se emitió una declaración. Ariel Dulskit, él declaró a proceso el 20 de junio que cuando se comienza a dar más información sobre ciertos estados donde el gobierno, desde el gobernador hacia abajo, eran funcionarios estatales y eran funcionarios adictos a los Zetas y otros carteles, que eso se demuestra, va a significar que todo lo que hicieron los Zetas en esos estados, como Coahuila, podría ser atribuido al Estado, porque hubo mínimo aquiescencia o tolerancia por la situación de corrupción. Y hay señalamientos muy concretos acerca de estos dos gobiernos, de Humberto Moreira, de Jorge Torres López y de Rubén Moreira. Ariel Dulskit es también director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Austin, Texas, que presentó en julio del año 2017 también ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos un documento titulado Control sobre todo el Estado de Coahuila, un análisis de testimonios en los juicios en contra de miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río. Es decir, la visita en este contexto de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Coahuila tiene un alto significado. Se reunió con colectivos, insisto, de desaparecidos que reclaman justicia. También hubo una reunión con el gobernador Miguel Riquelme, quien reconoció que justamente en los 10 años que comprenden este periodo, 2006-2016, pues Coahuila estuvo sometida a un proceso de descomposición muy delicado que provocó desapariciones y todo lo que conocimos posteriormente. Las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras son un punto de alerta, digámoslo así, para la Federación Internacional de Derechos Humanos, que está muy pendiente del proceso que se le dé a este caso muy grave, insisto, en la Corte Penal Internacional. En este contexto también tenemos que recordar, hacer memoria de que parte de la estrategia del gobierno de Rubén Moreira particularmente fue presentarse como un paladín de los derechos humanos, tanto a escala federal como a nivel estatal, para cubrir las apariencias, para tratar de enviar una señal falsa, engañosa, hipócrita de que en Coahuila había interés de parte de su gobierno en la defensa de los derechos humanos. Esto se planeó con mucha anticipación. Rubén Moreira, cuando fue diputado, presidió la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja del Congreso Federal, de la Cámara
de Diputados. Quien le sigue en esa posición como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja fue Miriam Cárdenas. Y el siguiente diputado coahuilense que preside la Comisión de Derechos Humanos fue, y esta es una ironía, Armando Luna Canales, funcionario de ambas administraciones, e insisto, a las cuales se les atribuye estos crímenes de lesa humanidad. Se trató de crear un cerco que protegiera no a Coahuila, que ya había sido devastada en términos de matanzas, de secuestros, un cerco que protegiera incluso ni al gobierno, sino las cabezas de ese gobierno, particularmente a Humberto, a Jorge Torres López y a Rubén Moreira. Hubo un entendimiento muy evidente de la administración de Rubén Moreira con el presidente de ese momento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia. Incluso nunca hizo ningún pronunciamiento de ningún tipo Plasencia acerca de estos crímenes atroces cometidos en Coahuila durante este par de administraciones. Cuando hay el relevo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rubén Moreira trata de impulsar como su candidata a esa posición de Ombudsman Nacional a la diputada Miriam Cárdenas. Sin embargo, no logró siquiera estar entre los finalistas para esta posición. Cuando viene la reelección de Raúl Plasencia, Moreira gestionó ante algunos estados, ante algunos gobernadores, apoyos para que Plasencia continuara en la CNDH. Sin embargo, fue tan deplorable su papel en la comisión que en su lugar fue electo Raúl González Pérez como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Él tuvo a su cargo la investigación del caso Colosio. Entonces, el momento actual es muy interesante, muy importante para Coahuila en términos de justicia. Este señalamiento de Michelle Bachelet para que impere la justicia, para que haya reparación, haya castigo y no se perpetúe la impunidad, es muy importante. Y en este caso concurren diferentes instituciones, tanto de Estados Unidos, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, en Austin, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Si pensamos que los Moreira han salido impunes hasta hoy, como es la realidad del tema de la deuda pública por casi 40,000 millones de pesos, por las empresas fantasmas y otros desmanes cometidos durante ese par de gobiernos, tenemos la esperanza fundada de que instituciones internacionales sigan adelante con su proceso para que estos temas que tanto agraviaron a Coahuila, a México incluso, no queden impunes. Hay luces de esperanza. Esta presencia de Michelle Bachelet en Coahuila es un resquicio y arroja luces de esperanza para que se haga justicia. Estos desaparecidos que suman miles en Coahuila y las masacres en Allende y en Piedras Negras no tuvieron repercusión nacional hasta que fueron abordadas por la prensa internacional. De manera que, insisto, en este contexto de derechos humanos es altamente relevante la presencia aquí en Coahuila de la alta comisionada de la ONU para estos temas de derechos humanos. Pero pues yo tengo mis dudas, Gerardo, porque digo, qué bueno que viene Michelle Bachelet, pero tanto así como abrigar esperanzas de que con la visita de ella y todos estos pronunciamientos que hizo, con la presencia de todas estas organizaciones de desaparecidos, con todo el boato mediático que se dio porque tuvo amplia cobertura a nivel nacional e incluso internacional este tema, pues hasta qué punto realmente pueda ser efectivo como para que suceda esto que tú dices, que haya justicia y que se pudiera seguir un proceso judicial contra quienes son los causantes de estas desapariciones o de estas masacres. Sí, efectivamente, habría razón si nos circunscribimos exclusivamente el tema de México. En México las instituciones han actuado al servicio del poder político. Quienes crean las leyes lo hacen justamente con una intencionalidad de protección entre partidos, entre gobiernos de cualquier signo partidista. Sin embargo, en este caso no estamos hablando de la Fiscalía General de la República, tampoco hablamos del aparato de justicia de Coahuila, que sigue dominado por Rubén Moreira, sino estamos hablando de instancias internacionales
con el suficiente peso moral, jurídico, político incluso, para que esto no se detenga. Parte de las investigaciones que se realizan en Estados Unidos, en San Antonio particularmente, contra los hermanos Humberto Rubén Moreira y también contra Jorge Torres López, tienen diversas derivaciones. Unas son por lavado de dinero, otros son por vínculos con la delincuencia organizada. A este documento al que me refiero, presentado en la Corte Penal Internacional, habla justamente de transferencias de enormes cantidades a políticos de Coahuila. Entonces, hablamos, repito, de instancias internacionales que no son manipulables por ningún Estado, en este caso como el Estado mexicano. Pero tampoco son vinculatorios, Gerardo. Sí, o sea, son. quedaría únicamente en el exhorto, en el llamado. Sí lo son. La Federación tiene facultades de acuerdo al análisis que tenga para recurrir justamente ante la Corte, ante el Tribunal Penal Internacional. Que pues ya lo hizo Armando Guadiana y no ha pasado nada. No, Armando presentó una denuncia ante la Corte, y estos son procesos que no tienen la celeridad que todo el mundo quisiera. Son procesos que tienen que ajustarse a estatutos, a convenciones internacionales. En el caso de la Corte Penal Internacional, pues y de la Federación Internacional de Derechos Humanos, tienen que apegarse al Estatuto de Roma, es decir, son procesos que llevan su tiempo. Apenas se presentó la denuncia en 2017, han pasado ya casi 2 años, pero insisto, estos engranajes están en funcionamiento, e insisto, si dependiera del caso, este caso de las autoridades mexicanas, sí habría razón para el escepticismo. Sin embargo, repito, son instancias internacionales, pues sí, que tienen carácter vinculatorio. Habrá que estar al pendiente, Gerardo, y bueno, pues le daremos seguimiento como todo lo importante. ¿Algún punto de contacto? GerardoHernández.espacio@gmail.com. Gracias, Gerardo Hernández González, periodista, director de Espacio 4.